Estimada comunidad, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Meyer. Les saludo de la empresa SN Automation, donde tengo el gusto de apoyar a nuestros clientes en mi función como Industry Consultant, especialmente como enfoque en la industria química. Entonces, me gustaría compartir con ustedes hoy muy breve, muy concentrado, ciertos procesos químicos básicos, pues que necesitamos básicamente a todos los días si trabajamos en procesos químicos en general. Entonces, pues como pueden ver aquí, los temas pues que vamos a tocar hoy son esos temas aquí. Vamos a empezar con reactores y su clasificación. Entonces, pues primero pues vamos a hablar sobre reactores de bacheo. Y luego, pues, uno de los retos más importantes de esos reactores es el control de nivel y el control de flujo. Ahí vamos a enfocarnos mucho en el tema de cómo puedo medir en este reactor nivel, por ejemplo, en este reactor, sin que las condiciones químicas dentro del reactor, como neblinas, por ejemplo, como temperaturas, como polvos, impacten básicamente en la medición de nivel. Y luego, digamos, pues vamos a tocar brevemente el tema de seguridad. Ahí, pues, el enfoque vamos a poner en X, SIL, IP, NEMA, pues para que vemos un poco las diferencias entre esas cuatro normas muy importantes pues, para los procesos. Empezamos con la clasificación. Los reactores básicamente se clasifican primero por el modo de operación. Ahí pues vemos ahora pues, reactores discontinuos y reactores continuos. El reactor discontinuo, por ejemplo, es un reactor de bacheo, ¿no? Entonces, pues ahí pues lo cargamos, realizamos la reacción y sacamos el producto final. Y en el reactor continuo, básicamente, ahí pues entra constantemente producto y sale constantemente producto ya terminado. Entonces, pues, por eso se llama continuo. Luego, digamos, pues, el otro punto de clasificación es el tipo de flujo interno. El reactor ideal, todos buscamos el reactor ideal. No hay muchos, pero hay reactores ideales. El reactor ideal es donde tengo básicamente un flujo ideal, sencillo, donde no tengo zonas muertas, donde el reactor es muy fácil de manejar y donde no hay perturbaciones complejas. Eso es justamente lo que andamos por ahí buscando en el reactor ideal. En el reactor no ideal, perdóname, pero ahí encontramos todo. Encontramos zonas muertas, encontramos perfiles básicamente con mucho problema con productos fijos que se quedan básicamente en un rincón y luego pues tenemos un problema con la distribución de las edades o de la madurez de los diferentes fluidos. Ese es un reto. El reactor no ideal es un reto pues para controlarlo y para garantizar la calidad del producto que estamos sacando de este reactor. Y luego, digamos, pues hablamos también en la clasificación de reactores homogéneos y reactores heterogéneos. El homogéneo tiene básicamente una única fase, es solamente líquido, es solamente gas, no tiene mezclas básicamente de las fases. Y el reactor heterogéneo es ahora pues un reactor donde tengo, por ejemplo, burbujas de gas dentro de mi líquido, donde tengo básicamente hasta sólidos, donde tengo cristalizaciones. Entonces, pues hay bastantes retos pues, por ahí que tenemos que enfocar cuando hablamos de reactores heterogéneos. Entonces, pues hasta aquí es la clasificación más importante pues, de los diferentes reactores. Y ahora pues vamos a hablar del reactor de bacheo.
Entonces, pues, como ya hemos comentado, es un reactor donde cargo básicamente mis productos primarios, donde cargo un líquido, un catalítico, un líquido catalítico. Entonces, pues, donde tengo diferentes entradas, donde si tengo, por ejemplo, un proceso exotérmica, entonces, pues, o endotérmica, pues necesito o calentamiento o necesito enfriamiento, pues depende qué tipo de reacción tenemos ahí. Entonces, pues después de la reacción, entonces, pues al final sale el producto. Eso es pacheo, ¿ya? El reactor de pacheo, básicamente, lo aplicamos básicamente para producción de pequeña escala, donde no necesito mucho material, mucho producto. Entonces, pues el reactor de bacheo es el más ideal. Luego tenemos aquí, son los procesos de fermentación. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, pues también se aplica muchísimo ese tipo de reactores, donde hay procesos complicados con productos costosos. Ahí pues tengo básicamente en un reactor de bacheo, tengo mejor control y por lo tanto, digamos, pues se aplica pues para ese tipo de productos, se aplica ese tipo de reactor. Y obviamente pues lo que ya les comenté, la producción farmacéutica, ¿no? Entonces pues los reactores de bacheo sí que son importantes para esa industria. Aquí vemos ahora un reactor así ya con agitador de diferentes niveles. Entonces, pues como pueden ver aquí tenemos todo, ¿no? En esos reactores. Podemos tener espuma, podemos tener cristalizaciones, podemos tener mezcla de estados de agregación, podemos tener un montón de situaciones ahí dentro donde necesitamos, claro, obviamente, controlar el nivel, en este caso, dentro de un reactor así. Entonces, pues, ¿qué usamos? Ultrasónicos, radar, gamma, hidrostáticos. Pues vamos a ver. Primero hablamos de los ultrasónicos, es este aquí. Una breve explicación cómo funciona un ultrasónico. El ultrasónico manda una sonda ultrasónica, choca contra una superficie con una mayor densidad que la densidad del aire y refleja, y lo que medimos básicamente es el tiempo entre la emisión y la recepción del eco del sistema de la onda sónica. ¿Ya? Funciona solamente si tengo aquí aire, entonces pues en un reactor así pues puede ser un problema, por lo tanto a lo mejor pues no es la mejor solución o es una solución para reactores bastante especiales. Solución número 2, tenemos aquí un radar. El radar es básicamente es un equipo que ya no manda una onda sónica, el radar manda una microonda, posiblemente. Entonces, pues lo que medimos aquí, lo que detectamos aquí es la diferencia entre la conductividad del aire y la conductividad del producto, donde quiero medir el nivel. Entonces, en este caso, pues estamos haciendo lo mismo, estamos mandando una microonda, choca contra la superficie, regresa, y lo que medimos es ahora el nivel. Entonces, pues interesante aquí es, en muchos reactores, este tipo de sistemas funciona bastante bien. De hecho, pues tengo muy buenas experiencias con eso. Por lo tanto, pues para reactores, pues para mí personalmente, para mi gusto, el perfecto pues para la medición es el radar, en este caso. Claro, pues tenemos que hablar referente a los agitadores. Tenemos que hablar de la puesta en marcha. Son puntos muy importantes. Entonces, pues, si tienen una aplicación así, pues con gusto los podemos hablar. Gamma funciona siempre. Gamma funciona siempre, como regla general. Pero tiene un pequeño pero, gamma. El gamma básicamente necesita una certificación muy intensa. Entonces, pues, para lograr el permiso de usar gamma en su planta, pues es un trabajo pues, bastante intenso.
Yo tengo también mis experiencias y por tanto, digamos, pues gamma es el último recurso. Si todo lo demás no funciona, entonces pues tenemos que empezar a hablar sobre gamma. Porque la ventaja de gamma es que tengo aquí una fuente radioactiva la radiación atraviesa el reactor sin la necesidad de perforar el reactor. Y en el otro lado, pues tengo un detector ahora que detecta la radiación. Entonces, por lo tanto es una medición si todos los pasos administrativos pues, pasaron segura y funciona muy bien en procesos muy críticos. Luego, digamos, pues tengo también clientes pues, que les gusta mucho trabajar con los sistemas hidrostáticos. El hidrostático es un medidor de presión, básicamente. En este caso, pues vemos aquí un transmisor de presión diferencial, porque este se aplica cuando tengo una presión de cabeza en el tanque. Pero básicamente, pues, como regla general, un metro de nivel corresponde exactamente a 100 milibares. Siempre y cuando, por favor, siempre y cuando, muy importante ese detallito, siempre y cuando la densidad es la densidad del agua. Muy importante. Por tanto, si yo tengo procesos donde tengo reacciones, entonces pues, no podemos usar este sistema porque esos procesos pues cambian la densidad en el transcurso básicamente de la reacción. Por lo tanto, no es recomendable usar ese tipo de medidores. Entonces, pues, para cargar el reactor también, pues, tenemos básicamente dos sistemas aquí. El primer sistema que tenemos aquí es un Coriolis. El Coriolis básicamente es un sistema que mide la masa, los kilos por hora, y es un sistema muy confiable. De hecho, pues tengo excelentes experiencias con el Coriolis en la carga de los reactores. Es muy bueno y tiene una alta precisión. Y me gusta mucho trabajar con él porque tiene un mantenimiento bastante reducido y pues me ha ayudado en muchas aplicaciones. ¿Cómo funciona el Coriolis? Imagínate, pues son dos tubos pues, que vibran. Si no hay flujo, en los dos puntos de medición de la vibración que tenemos por aquí están en fase. Y en el momento de tener flujo, entonces pues tengo el efecto Coriolis, donde las dos señales se desfasan. Y el grado de desfasamiento es ahora directamente proporcional al flujo másico, ¿no? Fue una explicación pues, bastante corta, pero digamos, pues, claro, pues podemos hacer un curso especialmente sobre las mediciones de Coriolis, pero esto es su principio básico. El siguiente parámetro, el siguiente medidor que podríamos usar ahí es un magnético. El magnético, como pueden ver aquí, es un tubo básicamente, donde creo mediante unas bobinas un campo magnético y luego, digamos, pues un líquido conductivo atraviesa este campo magnético y atravesando este campo magnético tengo una inducción y mediante estos dos electrodos aquí estoy midiendo la inducción, ¿no? Entonces, pues esto básicamente es la medición de líquidos conductivos, ¿ya? Líquidos conductivos. Entonces, pues, no olviden, por favor, los hidrocarburos no son conductivos. Entonces, pues, hay bastantes líquidos pues, que tienen una conductividad pues, bastante variable. En el caso de Coriolis no tengo ese problema y por eso, digamos, pues tiene ciertas ventajas. Pero si tienen una aplicación así, pues por favor, pónganse en contacto con nosotros y podemos hablar sobre los detalles de su proceso. Ahora pues, la seguridad, señores, en este tipo de procesos es básico. Por eso, digamos, pues les quiero presentar las 4 normas o reglas de seguridad más importantes. Primero, nosotros aquí en México trabajamos normalmente con Factory Mutual, FM.
Entonces, pues aquí, pues todos hablamos de clase 1, división 1. Y aquí tenemos ahora básicamente todo lo que son las clases de gases, pues donde puedo usar ciertas normativas. Por ejemplo, clase 1, división 1 es para acetileno, que tengo aquí. Entonces, pues eso es grupo A. Entonces, pues por lo tanto, tengo clase 1, división 1, grupo A, puede ser también B, C, D, pero lo más importante en este caso es la A. Entonces, pues esa norma, clase 1, división 1, puede ser ahora explosion proof, quiere decir que la carcasa del equipo no deja pasar la energía de una explosión dentro del housing del equipo. Entonces, pues esto es muy importante, especialmente si toda la infraestructura de la planta está hecho según norma explosion proof. Luego pues tenemos otra norma pues que también me gusta mucho, es intrínsecamente seguro. Intrínsecamente seguro quiere decir que no estoy creando suficiente energía para pasar una temperatura máxima en cualquier punto de la electrónica que tengo básicamente montado por ahí en el campo. Entonces, pues lo cual significa explosion proof, no lo puedo abrir en el campo con la electrónica funcionando. Intrínsecamente seguro, sí, porque IS básicamente, digamos, pues no se calienta, por lo tanto, digamos, pues no hay peligro de explosión. Esto como experiencia propia para ustedes. Entonces, pues, en Europa, pues tenemos también, ahí estamos hablando de un organismo de certificación que es la PTP, por ejemplo. Aquí hay más. Y la norma, pues, que se aplica ahí es la norma ATEX. Entonces, pues, pero es una norma, pues, que no vemos con mucha frecuencia aquí en México. Así, pues, lo pongo aquí, pues, para que ya lo han visto. Luego, pues, tenemos el SEAL. El SEAL es otra filosofía. SEAL es Safety Integrity Level. El SEAL define el riesgo de un evento. Entonces, pues, si tenemos básicamente, si tenemos una planta, entonces, pues, para mí SEAL es importante para garantizar que mi equipo funciona con seguridad. Y esto pues me da una seguridad para no tener por ahí paradas no programadas. Eso también es un punto muy importante y para evitar cualquier riesgo también de incidentes. Por tanto, estamos hablando aquí de SEAL 1, 2, 3 hasta 4, pero normalmente trabajamos SEAL 2, máximo SEAL 4 en los proyectos que tenemos. Pero claro, pues depende de la política de cada empresa y los riesgos pues, que quieren básicamente pues, evitar. Por lo tanto, pues tenemos aquí el SEAL, otra filosofía, es básicamente la seguridad que el equipo no falla. Eso es básicamente el sentido más profundo del Safety Integrity Level. Luego pues tenemos aquí todo el tema de los IPs y de los NEMAs. Entonces, pues en los IPs y los NEMAs, básicamente, aquí son básicamente normas ahora que me dicen que puedo poner, por ejemplo, un flujómetro por debajo del agua. O puedo limpiar con agua a presión, digamos, pues, mis equipos. O básicamente resisten el polvo. So, básicamente es una norma, la IP y la NEMA, pues que me ayuda en definir las condiciones ambientales que soporta un equipo. Esto es lo que normalmente pues hablamos por aquí. Les pido de favor no mezclan las 4 filosofías que hemos visto aquí. Es muy importante pues que separamos esto porque necesitamos
que la seguridad es siempre número uno. Por lo tanto, digamos, pues esto aquí como comienzo es importante. Entonces, pues hasta aquí, comunidad, pues agradezco mucho su atención y pues si tienen una pregunta, si tienen una aplicación, si tienen un proyecto, pues por favor, comuníquense con nosotros y con mucho gusto compartimos con ustedes nuestra experiencia. Agradezco mucho su tiempo y que tengan un bonito día. Gracias.